¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, seamos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, doctor ¿Sí? Emilio, todo en orden. Se escucha, dice robotizado, dice, a ver, un momentito. Ahora sí, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, ahora vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a compartir la presentación. Listo. Porque ahí sí lo pueden ver. Justo voy a poner acá el chat para también ver sus preguntas, ¿no? También ver, justo está el link de asistencia. Buenas noches, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Bien, perfecto, muy bien. Esa es la idea. Bien, entonces, ¿cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este curso de Derecho Notarial y Registral. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Emilio Figueroa. Y vamos a hablar un poco del derecho notarial y registral, ¿no? Ahora que ya está desde hace bastante tiempo habiendo concursos continuos para la función notarial, ¿no? Ahora último ha habido el tema en Lima, ha habido en Callao, ha habido en Junín, ¿no? Entonces, ahí van a notar que se está movilizando bastante el tema de el derecho notarial y registral. Entonces, vamos a darle en estas 6 sesiones una idea muy concentrada, muy, digamos, muy resumida, ¿no? De lo que es el derecho notarial registral y obviamente, pues, con algunas condiciones adicionales, porque voy a utilizar algunas jurisprudencias, sobre todo del tribunal registral, que nos van a ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando. Bien, entonces, el temario del curso, ¿no? Yo soy bastante quisquilloso en esto de ordenarlo para que ustedes también tengan en claro cómo se va a desarrollar, ¿no? Como ya le ha comentado la administración del curso, vamos a tener 6 unidades. En esas 6 unidades, que ustedes la pueden ver, están repartidas en 2 sesiones de 2 horas cada una, perdón, en 6 sesiones de 2 horas cada una, vamos a ver todos esos temas que ustedes pueden ver en pantalla. Y en el tema de la unidad uno, que es propiamente la introducción al derecho registral, porque se va a ir avanzando poco a poco, ¿no? Se va a hablar del derecho registral y luego ir avanzando sobre el derecho notarial, etcétera, etcétera, ¿no? Me dicen de que no se oye, eh, pero hay otros que sí me escuchan. Dice sí, ¿no? Sí se escucha. Sí se escucha, por supuesto, ¿no? De repente es un problema de su conexión. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a hablar del derecho registral. Miren, el derecho registral, ¿no? Tiene una connotación muy interesante, considerando de que el desarrollo o el ánimo de entender el derecho registral se basa en procedimientos debidamente determinados y muy bien establecidos, ¿ya? El doctor Guevara Manrique, ya hace años fallecido, decano de la Facultad de Derecho de la San Martín, en algún momento fue uno de los principales doctrinarios sobre el derecho registral, es registrador público, es vocal del Tribunal Registral, y hablaba sobre el derecho registral como el conjunto de normas jurídicas y principios registrales, que es lo que vamos a hablar ahora. O sea, normas jurídicas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros, porque el derecho registral no es única y exclusivamente registros públicos, registros es muchas otras cosas más. Por eso es que
cuando se habla del derecho registral, no solamente uno puede pensar, registros públicos, SUNARP. No, no. El derecho registral es mucho más, porque el derecho registral implica una serie de regulaciones sobre lo que se puede inscribir. El derecho registral lo que se basa es en eso, en derechos que sean inscribibles y en virtud de esa inscripción, cautelarlos. O sea, gracias al derecho registral se va a generar la manera en cómo cautelar los derechos. Ahora, la finalidad de todo sistema registral, independientemente de su tipo, es la publicidad jurídica y la seguridad jurídica, ¿no? Sin embargo, hay registros y registros. ¿Por qué? Porque hay registros que lo único que buscan es generar publicidad jurídica y hay registros que no solamente dan publicidad jurídica, sino que también garantizan la seguridad jurídica. Y ahí es donde la diferencia entre los tipos de registros, que hay registros administrativos y hay registros jurídicos, ¿no? Eso vamos a ir desarrollándolo poco a poco, ¿no? ¿Qué implica una publicidad jurídica? ¿Ya? Dentro de lo que es la publicidad jurídica, entendamos los dos tipos de publicidad. Publicidad jurídica entendida a nivel general y la publicidad jurídica entendida como una forma particular de publicidad. No es lo mismo. Para que tengan una idea, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, Ustedes saben que cuando una persona se va a casar, ¿no? Tiene que publicitar su edicto en la municipalidad. Con la municipalidad, digamos, que se encarga del tema de la publicación del edicto. ¿Quién más se entera de eso? ¿Alguien más se entera? Estoy casi seguro que, y yo le digo por experiencia propia cuando me casé, creo que fui el único, bueno, con mi esposa, ¿no? que sabía dónde se iba a publicar, ¿no? Y en qué diario iba a salir. Y en unas letras tan chiquititas que no solamente era yo, era un montón de personas. Esa es una publicidad, claro, cumpliendo una norma legal, lo dice el Código Civil, ¿no? Y también el reglamento del registro civil de la Municipalidad de Lima. Pero ¿afecta a otras personas? No, no. Solamente afecta a quienes va dirigida. Otro ejemplo. eh, yo no creo que, salvo, ¿no? Que me equivoque, pero yo no creo que todos, ¿no? Se dediquen a las labores, digamos, mineras. ¿Sabes? De repente algunos sí se dedican a la labor minera, pero no creo que todos los que están aquí, que más o menos son 474 participantes, me sorprende. Un fuerte abrazo a todos. No creo que los 474 participantes que están viendo, que me están viendo ahorita, todos se dedican a la actividad minera. Toditito. Imposible. Si por A o B, si por A o B saliera una norma en referencia a la actividad minera y usted no lee el peruano o usted no se dedica a la actividad minera, ni siquiera tiene una empresa minera, ni siquiera trabaja en eso, le va y le viene si eso, si se publicó esa norma. Le va y le viene. Oye, pero ¿por qué se publicita en el diario El Peruano? Uy, se da para que la gente conozca
que hay una ley en el aspecto de la minería. Eso es un ejemplo de publicidad general, común y corriente. Su objetivo es solamente que las personas lo conozcan y les afectará siempre y cuando tengan relación con el tema. Cosa diferente que es la publicidad jurídica propiamente dicha, porque la publicidad jurídica lo que busca es generar efectos jurídicos. Un efecto jurídico mucho más específico, que es el hecho de que al momento de publicarse, no solamente genera un derecho, sino que además genera un sentido de conocimiento general, lo que se le llama la cognoscibilidad general, donde todos tenemos la capacidad de conocerlo. Oiga, eh, ¿y el matrimonio, el edicto, tengo la posibilidad de conocerlo? Sí, es posible, pero para eso tendría que investigar, tendría que buscar, tendría que saber, o sea, hacer un trámite sumamente complicado para saber qué día, qué hora, de qué persona, etc. En cambio, el registro, como es, por ejemplo, registros públicos, así usted sepa, así usted no lo haya visto, usted tiene la posibilidad de acceder a él muy fácilmente. Y usted busca que sea ese registro que le brinde esa determinada publicidad, porque si le brinda esa determinada publicidad, no solamente garantiza que todo el mundo lo sepa, porque es de acceso público, por eso el registro es público, sino que además garantiza de que la persona que accede a ese conocimiento accede a conocer el derecho que usted tiene en contrapresta, en oposición al derecho de otras personas. Entonces, esta finalidad de tutelar derechos, de garantizar derechos y de exteriorizarlos en forma ininterrumpida, porque eso es también otra diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del edicto matrimonial, solamente se publica una sola vez. Y si usted no compró el periódico en esa oportunidad, qué pena, pues. En cambio, en el registro, no. Eso es una información que se mantiene y continúa en el tiempo. Entonces, genera la publicidad jurídica una situación mucho más amplia, mucho más contundente. Otro tema es garantizar la seguridad jurídica, porque ya les he dicho, una cosa es que se publicite y otra cosa es que me garantice seguridad jurídica. ¿Y cómo se garantiza la seguridad jurídica? Muy sencillo. Se garantiza cuando el Estado y las propias instituciones te dicen, no te preocupes, porque si tú has logrado inscribir tu derecho bajo un determinado procedimiento, siguiendo las normas que regulan ese derecho, tu, tu protección, o mejor dicho, la garantía que te otorga el Estado es que ese derecho va a estar protegido de cualquiera. Y si alguien te lo quita o si alguien te afecta o te lo vulnera, el mismo Estado se encarga de reponértelo, se encarga de restablecértelo. Oiga, ¿y qué necesito para que sea el Estado quien me lo reponga o quien me lo restablezca o quien me lo repara? Ah, te doy solamente una sola condición. ¿Cuál es esa condición? Que lo inscribas. Nada más. Si tú quieres, pues, si el Estado te dice, si tú quieres que yo proteja, que te dé seguridad jurídica, solamente tienes que inscribirlo. Y yo te brindo dos tipos de seguridades.
una seguridad dinámica y una seguridad estática. La seguridad estática es en el sentido de que ese derecho que tú tienes, ¿ya? No puede ser modificado si es que tú no participas, si es que tú no das tu consentimiento. Esa es la seguridad. Mientras que esté inscrito, nadie lo va a tocar. Como que usted estuviera en su casa y agarrara y pusiera, ¿no? Algún adorno o algún documento en un determinado lugar y nadie lo toca, porque sabe que eso es suyo, porque sabe que usted lo colocó ahí y nadie lo toca. Esa es la seguridad que le da. Esa es la seguridad estática. ¿Y cuál es la seguridad dinámica? La seguridad dinámica es esa seguridad en la cual cualquier persona que tiene conocimiento, cualquier persona que tiene conocimiento de ese derecho que usted tiene toda la posibilidad de conocerlo, pero además garantizar que si otro lo adquiere bajo un determinado procedimiento, tener la misma seguridad que usted tuvo cuando adquirió ese derecho. Y tener no solamente la seguridad de tener el derecho que usted tuvo cuando lo adquirió en un primer momento, sino a mantenerlo tan igual como usted lo mantuvo. Ese tráfico jurídico, esa garantía en la circulación, es lo que el derecho registral garantiza a través de la seguridad jurídica, ¿no? Bien, hablemos un poquito de los sistemas registrales, porque de repente muchas personas no saben que existen sistemas registrales. ¿Por qué existen sistemas registrales? Porque cada estado maneja una forma de regular sus propios derechos inscribibles, ¿no? Digamos que la naturaleza de los derechos inscribibles ha ido variando dependiendo cómo cada estado decide protegerse, ¿no? O decide protegerlo. Es por eso de que en nuestros sistemas registrales tenemos cuatro principales, ¿no? O sea, esos son los cuatro principales que funcionan a nivel mundial. El sistema puro, que es el que utiliza, por ejemplo, Francia, Alemania y Nueva Zelanda, ¿no? O Australia, mejor dicho. Y el sistema mixto, que es el sistema español y que nosotros hemos heredado, ¿no? Pero que nosotros también tenemos parte, ¿no? O hemos tomado parte de la experiencia francesa, de la experiencia alemana, ¿no? De la experiencia australiana. ¿Cuál es la diferencia, primero, en estos sistemas? ¿Por qué se le llama puros? Se le llama puros porque la condición que han aceptado estos sistemas se basa en posiciones muy concretas en relación a los derechos, ¿no? No hay, digamos, una variación fundamental porque siempre ha sido así, digamos. Si nosotros hablamos pues del derecho francés, el derecho francés siempre tuvo esa tendencia y por eso se ha mantenido en el transcurso del tiempo y no ha variado, por eso se le llama que es un sistema puro, igual como el sistema alemán que crea su propia regulación y el propio sistema también australiano que crea su propia regulación. Como es propia de cada país, es un sistema puro. El sistema español no. El sistema español es un sistema mixto que copia lo que sea más conveniente del sistema francés, del sistema alemán o del sistema australiano. El sistema francés es un sistema que se basa en los predios. Los derechos están contenidos sobre la base de predios.
Y sobre ese sistema predial es lo que se establece todos los demás derechos inscribibles. En otras palabras, la garantía de la propiedad está regulada sobre la base de la existencia del bien y sobre una debida y correcta y muy precisa identificación. Es por eso de que, por ejemplo, en Francia existe un catastro totalmente especializado que determina qué tipo de bien es el que usted va a adquirir. Ya, ya todos los bienes están debidamente determinados, individualizados, todo. De tal manera de que cuando alguien quiere adquirir un bien en Francia, se basa únicamente en una simple manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad es conocida por el registro y el registro lo que hace es transcribir esa declaración de voluntad para garantizar que el nuevo adquiriente es el propietario. Y eso se hace obligatoriamente, porque de lo contrario no se adquiere el derecho de propiedad. El sistema alemán es parecido. La única diferencia está en que el sistema alemán, a diferencia del sistema francés, que es sumamente consensualista, el sistema alemán no lo es. El sistema alemán requiere una formalidad que el propio Estado te otorga. O sea, no basta que las partes estén de acuerdo, basta que el Estado también dé su manifestación de voluntad y que constituya el derecho. O sea, las partes no son las que celebran y que intercambian los derechos, no, es el Estado quien garantiza y se encarga de entregarle el derecho a las personas que lo suscriben. Se transcribe igual, pero también el Estado alemán te dice, mira, si tú quieres que yo garantice tu derecho de propiedad, vienes conmigo. Yo no me hago, yo no me hago responsable si tú haces transferencias y no vienes conmigo. Porque si no vienes conmigo, esa transferencia no tiene validez. El otro sistema es el sistema este, australiano, que tiene una base, digamos, de condición también real, también constitutiva, pero es mucho más específica. ¿Por qué? Para el sistema australiano, los bienes no son de las personas, de sus ciudadanos, no. Los bienes son del Estado. Todos los bienes son del Estado. Lo que sucede es que el Estado ha cedido ese derecho a una determinada persona que lo ha adquirido y que puede disfrutarlo porque es libre de disfrutarlo a su total libre albedrío. Pero cuando se trata de cambiarlo o de transferirlo, el único que puede participar ahí y dar validez de esa transferencia es el Estado. Entonces, requiere de todas maneras participación del Estado. Igual como el sistema alemán, sino que a diferencia del sistema alemán, para el sistema, perdón, australiano, todos los bienes son del Estado. En el sistema alemán no, en el sistema alemán sí, yo puedo ser propietario de un terreno, pero necesito como digamos la bendición del Estado. Aquí en el sistema alemán no, en el sistema alemán todo es del, perdón, el australiano, todo es del Estado y si se va a transferir un bien, ese bien que se transfiere solamente tendrá validez la transferencia si es que el Estado lo autoriza y el Estado emite un nuevo título de propiedad al nuevo adquiriente. Como comprenderán, es sumamente complicado. Bueno, estamos hablando digamos, países que tienen una regulación y un orden bastante ya de muchos años solidificada. Entonces llegamos al sistema español, que es un sistema prácticamente mucho más sencillo, es un sistema, digamos, mucho más eficiente, porque
no se basa en única y exclusivamente decir, esto se hace así, a rajatabla, sino que te da la posibilidad de decir, oye, mira, hay ciertos derechos que necesitan pues una constitución y una inscripción y un ejercicio determinado, pero hay otros que pueden estar bajo una condición particular, diferente. Ahí es donde se genera una abertura, ¿no? En donde no se utiliza un sistema únicamente y de una sola forma, sino se puede utilizar de repente una parte del sistema francés, o de repente una parte del sistema alemán, o de repente una parte del sistema australiano, y utilizamos el que sea más eficiente, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro sistema registral peruano, que es prácticamente una copia del sistema alemán, perdón, del sistema español. El sistema español nosotros hemos, digamos, heredado este sistema en el sentido de que sea lo más adecuado dependiendo el tipo de derecho que queremos proteger, que queremos regular. Por eso hay ciertos actos que para que se entienda el derecho entregado, tiene que tener una determinada condición, tiene que cumplir con determinado procedimiento. Hay otros que no lo necesitan. Por ejemplo, ¿no? La hipoteca es constitutiva, claro, porque lo dice el Código Civil. El Código Civil dice que no se constituye hipoteca si no está escrita en el registro. Muy bien. Oye, ¿y la compra-venta es constitutiva? No, la compra-venta es declarativa. Es igual como en el sistema francés. Oye, ¿y para qué necesito inscribirla? Ah, lo que pasa es que el hecho de que tú seas propietario por simple declaración de voluntad no significa que no pudiera haber otras personas que quieran o manifiesten o digan o pretendan tener un mejor derecho que el tuyo. Entonces, para garantizarte que seas tú el único que tenga el bien, te recomiendo que lo inscribas para que esa declaración que tú tienes tenga seguridad jurídica y que sea reconocida por todos. Y de esa manera haya una condición de oponibilidad ante todos los que vienen y pretenden desconocer tu derecho. Por eso se complementa la seguridad jurídica con la publicidad jurídica. ¿Bien? Ya ahí digamos que nuestro sistema tiene parte real, parte declarativo, parte constitutivo, parte de inscripción, parte facultativo. Nadie te obliga a que inscribas un acto en el registro, nadie te obliga. Pero si tú decides inscribirlo, entonces tendrás mayor seguridad jurídica. ¿Ok? Eh, Vamos a hablar ahora sí de los principios registrales, ¿no? A ver, la idea de los principios registrales tiene que ver con como yo les decía, ¿no? Los sistemas, la manera que nosotros como sistema registral hemos decidido organizarnos, hemos decidido generar una forma de regular nuestros propios derechos. Esa forma o esa doctrina o esa manera que tenemos de regular nuestros derechos, lo hemos heredado tal como lo realiza Francia, como lo realiza Alemania, ¿no? Y lo hacemos porque consideramos y porque hemos pasado diferentes etapas y diferentes normativas y diferentes experiencias y consideramos que el sistema que vamos a utilizar ahora es mucho más eficiente, nos sirve para garantizar nuestros derechos. Entonces tenemos que tener un marco jurídico que oriente, que delimite
que establezca, que determine cómo garantizar correctamente, y no solamente eso, sino que no podamos en los derechos que se asignan una seguridad para todos los que ingresan al registro. Obviamente que nosotros hemos utilizado, ¿no?, ejemplos del sistema español, ejemplos del sistema alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, Roca Sastre hablaba mucho sobre la condensación técnica. ¿Qué implica condensación técnica? Significa que sobre la base de estos ordenamientos jurídicos que existen a nivel mundial, generar una suerte de bases muy bien definidas. De esa manera, con esas bases muy bien definidas, podríamos determinar cuál va a ser nuestra guía, ¿no?, al momento de garantizar la inscripción de los actos jurídicos, al momento de garantizar los derechos de las personas que solicitan, ¿no?, la inscripción en el registro, ¿no? Los principios registrales están regulados tanto en el Código Civil como en el Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Todos se desarrollan. Gracias al reglamento, cuando se modificó el reglamento, se desarrolló mucho más porque los principios estaban antes en el Código Civil, ¿no? Entonces, por ahí han ido ampliándose, mejorando, desarrollándose de una manera mucho más adecuada, mucho más precisa y generando un, un saber y hacer, ¿no?, un know-how de cómo funciona el registro y cómo debe ser considerado al momento de la presentación de cualquier título o cualquier derecho que pretenda protección, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los principios registrales que están regulados en la ley, ¿no? Vamos a ir a hablar de ellos poco a poco y voy a complementarlo también con algunas resoluciones del Tribunal Registral, ¿no? A ver, eh, solamente por un tema de orden, ¿no?, entender que los principios tienen dos referencias, ¿no? Una referencia a la inscripción y otra referencia a los efectos. O sea, quiere decir que cuando uno presenta un título, van a aplicarse ciertos principios con la finalidad de garantizar que el título esté debidamente evaluado para lograr la inscripción. Y luego, cuando logre la inscripción, que eso lo vamos a ver cuando veamos procedimiento registral, luego que logre la inscripción, garantizar que esa inscripción no solamente se mantenga, sino que además garantice el derecho del que ha solicitado la protección. Y eso, digamos, implica mucho porque se requiere mucha, mucha, eh, eh, mucho análisis y mucho desarrollo para lograr que un derecho sea debidamente protegido, ¿no? Dentro de esos principios referidos a la inscripción tenemos el principio de derogación, legalidad, titulación auténtica, traducción sucesivo y especialidad. Y referido a los efectos, la legitimación, la fe pública registral y la probidad preferente o excluyente. Por ahí hay varios doctrinarios que opinan que la publicidad no es un principio. Se habrán dado cuenta que yo lo coloqué como principio, pero propiamente no es un principio, es una condición del efecto. Sin embargo, hay algunos que opinan que sí, es un principio. Para mí, yo lo he colocado solamente por un tema de que conozcan que existe. Ahora, discutir si es principio o no es principio, eso es otro tema. Y también la oponibilidad, que propiamente ahí sí no es principio, sino es un efecto de
la publicidad, ¿no? Entonces, por eso hay algunos que dicen, la publicidad no es principio. Correcto, no es principio. Algunos que opinan la publicidad sí es principio. Oye, ¿por qué? Porque genera oponibilidad. No, no, no. No es así. La publicidad no es que sea la oponibilidad. No. Los efectos de la inscripción generan publicidad. Y sobre la base de esa publicidad se genera otro tipo de situación. Una situación jurídica basada en un derecho que se ha publicitado, pero no es de por sí un principio, es una consecuencia. ¿Ya? Bueno, entonces primero, titulación auténtica es uno de los principales principios registrales. En simple, la titulación auténtica significa que no cualquier documento va a ingresar al registro. Van a ingresar al registro única y exclusivamente los títulos o los instrumentos, porque también se le llama instrumentos, los instrumentos públicos que tengan la condición de ser títulos o, si quiere al revés, solo entrarán al registro los títulos que consten en documento o instrumento público. Y eso lo dice textualmente el artículo 2010 del Código Civil. O sea, no es cualquier documento, es un instrumento público. Y ese instrumento público, a su vez, se convertirá en un título. Ahora, de repente alguien me dirá, pero doctor, entonces total, ¿es instrumento público o título? Digamos que el título, si hablamos de título, nos referimos al género, ¿no? Hay un montón de instrumentos públicos que pueden ser considerados como títulos. Ahora, si usted se refiere al tipo de instrumento público, ahí estamos hablando de un tema de especie. Claro, pues, porque no todos los instrumentos públicos son iguales. Los instrumentos públicos varían dependiendo de qué, dependiendo quién lo emite, dependiendo de bajo qué norma o bajo qué circunstancia se emite. Los más comunes antes eran solamente el parte notarial y el parte judicial. Pero desde hace varios años ya se considera como título los documentos administrativos, desde hace bastante tiempo, los documentos administrativos. ¿Por qué se han generado, por qué se le llama a los documentos administrativos también instrumento público? Porque muchos de los documentos administrativos generan efectos jurídicos, ¿no? Generan. Entonces, si genera un efecto jurídico y ese efecto jurídico o genera un derecho y ese derecho es necesario protegerlo, pues qué mayor razón que ese instrumento público contenido en un acto administrativo firme permita lograr la inscripción de un derecho en el registro. Y finalmente están, y eso sí es mucho más reciente, los títulos arbitrales, ¿no? Títulos arbitrales, digamos, contenidos por la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, que ahora es posible utilizarlo y convertirlo en un instrumento público. El laudo emitido por un tribunal arbitral o por un árbitro único puede ser materia de inscripción en el registro, pero para eso tienen que tener un protocolo. Y eso lo dice el artículo 10A del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Qué implica el protocolo? Y eso ya adelantando un poquito derecho notarial, ¿no? La protocolización es utilizar
un documento que no pertenece o que no forma parte de los instrumentos notariales y convertirlo en uno con una determinada formalidad que la propia ley establece. No voy a entrar en ese punto porque la protocolización de documentos arbitrales está regulado por la propia ley de arbitraje, más la ley de notariado, más el reglamento. Pero, para que tenga una idea, un laudo arbitral puede sin ningún problema convertirse en un instrumento público y puede ser materia de inscripción registral. Todos estos, entonces, instrumentos se convierten en títulos que pueden dar pie a una inscripción, ¿ya? El otro principio es el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio, no confunden el legalidad con el de legitimidad, ¿no? Porque de repente usted diga, "Oh, pero más o menos es lo mismo". No, 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 no. La legalidad no es lo mismo que legitimidad. Eso lo vamos también a conversar. Y no tiene nada que ver con el tema de titulación auténtica, ¿no? El tema de la legalidad tiene que ver con el control del registro, la capacidad del registrador y del propio tribunal registral en segunda instancia de verificar, revisar, calificar todos los títulos que se le presentan con la finalidad de garantizar que el derecho contenido en ese título pueda acceder al registro. ¿Quién es el que realiza propiamente esta evaluación? En primer lugar, en primera instancia, el registrador. El registrador es el que se encarga, en primera instancia, de garantizar esta evaluación, ¿no? Es un registrador, es un abogado especializado, luego de una evaluación rigurosa, un concurso público, logra tener una plaza y esa plaza que tiene el registrador le permite, ¿no?, como funcionario público, tener la capacidad de evaluar con integralidad, con autonomía, con exclusividad, cualquier título que se le presente. Y gracias a ello, una vez evaluado, debidamente calificado, ingresará al registro, lo inscribirá, ¿no? Por eso decía Pau Pedrón, ¿no?, que la calificación consiste en el control de legalidad. No cualquier título va a ingresar en el registro y no cualquier instrumento público contiene un acto inscribible. Entonces, el tamiz que toma el registrador al momento de la evaluación, lo que va a hacer es impedir que no cualquier derecho se inscriba. No cualquier título se inscriba. Se inscribirán solo los que luego de una debida evaluación cumplen con los requisitos que establece la ley, por eso es el control de legalidad, y se inscribirán en el registro, ¿no? Yo siempre les voy a poner esas resoluciones para que ustedes la puedan buscar con ese número, van al buscador del tribunal registral y la pueden encontrar, ¿no? Con eso, para que ustedes vean que la posición que tiene el tribunal registral siempre está alineada a los principios registrales. ¿Ok? Otro principio más es el principio de erogación, ¿no? El principio de erogación más propiamente está orientado a que el registro acepta, ¿no? Acepta y, digamos, garantiza que cualquier persona que quiera que su derecho se inscriba en el registro, lo puede solicitar sin ningún problema. Pero
No es que cualquier derecho se inscribirán los derechos que las partes soliciten expresamente inscribir. Es por eso de que ninguna inscripción en el registro se realiza de oficio. Todas las inscripciones se realizan a pedido de parte. El hecho que el registrador tenga una capacidad para inscribir actos no le da pie a que él pueda decidir. Hoy día, no sé, imagínese un registrador llega a su oficina y dice, bueno, hoy día tengo ganas de escribir. Así que, a ver, ¿qué casa usted, señor? Ah, ya, muy bien. Ya, usted es propietario, listo, porque yo lo veo, listo, ya, inscrito. No, no, todo tiene que venir por alguien. Alguien tiene que pedir la evaluación. Alguien tiene que presentarle el documento y luego sobre eso el registrador evalúa, ¿no? ¿Quiénes son los que se encargan de legitimar ese pedido? Bueno, los que forman parte del acto o cualquier tercero interesado que presente el acto. Es por eso de que ustedes cuando, si alguna vez van al registro o se han ido al registro y han firmado la famosa hojita verde, ¿no? Hay una parte donde dice tercero legitimado. Ese tercero legitimado puede ser el abogado, puede ser simplemente la persona que lleva el parte y que solicita la inscripción del acto. No es para él, no, pero si él está participando y está solicitando, el reglamento lo considera como un tercero interesado. Un ejemplo de un tercero interesado también es un notario, por si acaso. El notario no participó en el acto jurídico, pero el notario se encarga de hacer la inscripción, o sea, hacer el trámite, ¿no? Entonces, es un tercero interesado también, ¿ya? Como ya les he dicho que la rogación implica esa manifestación de voluntad destinada a solicitarle al registrador que inscriba solo los derechos que yo quiero, al mismo tiempo yo puedo decirle al registrador qué derecho quiero que se inscriba y qué no se inscribe. Ahí viene lo que se habla del famoso desistimiento parcial o rogatoria parcial, donde si en un título hay diferentes actos inscribibles, si yo no digo nada, el registrador tiene la obligación de escribir todos esos actos. Pero si yo hago reserva expresa, entonces el registrador dirá, ah, bueno, hay, digamos, varios actos en este título. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el usuario. Y el usuario dice, no, señor registrador, de todos esos actos, de esos 5 actos, por ejemplo, yo creo que me escriba 4. Uno no lo escribe. Muy bien. Si es que el acto es separable, porque tampoco no es que lo que diga el usuario, el registrador va a aceptar. No, no, no. El registrador, por el principio de legalidad, también verificará y dirá, bueno, sí, es posible que este acto pueda de repente reservarlo para otro momento, pero los demás sí se escriben, porque no ha formulado reserva expresa, ¿no? Hay ciertos actos que, por más que usted pretenda una reserva expresa, no se lo van a aceptar, lo van a escribir de todas maneras. ¿Y por qué? Porque el registrador se va a dar cuenta de que hay ciertos actos que no pueden, por más que usted diga que no, no inscribirse, porque están o atentan contra la ley o atentarían contra el sentido del derecho que se pretende inscribir. Un ejemplo muy sencillo. Imagínese que usted, imaginemos, se compra un departamento con un crédito hipotecario de un banco, ¿ok? Entonces el banco dice, ah, bueno, yo te presto el dinero, pero la casa se queda en garantía, por eso está el crédito hipotecario. Entonces dice, sí, por supuesto. Y usted tiene la posibilidad de llevar el parte notarial, imagínense, ¿no? Que usted tuviera posibilidad de llevar el parte notarial al registro.
¿no? Donde está su compra-venta y está su contrato de hipoteca. Y usted lo lleva al registro. Y usted le dice, ah, ya, señor registrador, quiero que usted me inscriba la compra-venta, pero no me inscriba la hipoteca. Rogatoria alcanza todos los actos inscribibles, salvo reserva expresa. Y yo, señor registrador, le digo, no me escriba la hipoteca. ¿Usted qué creen que va a ser el registrador? ¿Le va a hacer caso? Por más que la compra-venta y la hipoteca sean actos totalmente independientes, el registrador se va a dar cuenta, porque va a leer el título y va a decir, no, o sea, si bien es cierto, me han pedido como rogatoria, no inscribas la hipoteca, pero el tema está en que si yo no escribiera la hipoteca, estaría atentando contra el sentido de las partes, que el negocio jurídico no es solamente compra-venta, el negocio jurídico es compra-venta e hipoteca, porque acá no solamente está la hipoteca, sino que hay un préstamo dinerario. Entonces, las partes han querido celebrar un contrato de compraventa con préstamo dinerario y con garantía hipotecaria. Todo eso tiene que estar contenido y todo eso se tiene que escribir. Por lo tanto, por más que una persona o que el propietario le diga no, se va a inscribir. También hay otras excepciones, por ejemplo, la excepción de rectificaciones de oficio o las cancelaciones de oficio o la hipoteca legal, ¿no? Esos son ya excepciones en donde no se va a poder, eh, por más que usted solicite, ¿no? Que, que no se inscriba, igual se va a inscribir, ¿no? Otra, eh, digamos, ¿no? Este, Otro tipo de principio es el principio de publicidad. Yo les he dicho, algunos opinan que no, pero en fin. ¿Qué es el principio de publicidad? Creo que ya lo habíamos conversado en su momento, la publicidad, y le habíamos dicho la publicidad general, publicidad jurídica o publicidad específica, ¿no? Sí. La publicidad lo que busca es garantizar el conocimiento. La razón de ser del registro es publicar, que todo el mundo lo sepa. ¿Ya? Tanto así que hay una presunción legal que dice que si usted, o sea, una presunción legal que dice, ¿no? Se presume que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Se presume. Usted diga, pero doctor, pero no se pase, o sea que el registro tiene este, más de 14, tiene 14, 15 zonas registrales, hasta 18 creo. 14, 15, 16, sí, sí, más o menos. Tiene un montón de zonas registrales. Y en todo a nivel nacional. ¿Cómo se le ocurre que yo tengo que saber 14? Gracias, ¿verdad? Se me estaba yendo. Gracias. 14 zonas registrales. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a saber todo lo que sucede en las 14 zonas registrales? Pues que usted tiene que leer bien el artículo. No se trata de que usted deba saber. Se trata de que usted tiene la capacidad de poder saber. Es diferente. Pero no puede decir, porque yo no lo vi, eso no existe. No. Usted tiene la capacidad de poder ir al registro y averiguar sobre el derecho o sobre los derechos. Y no puede decir, yo no sabía porque yo no estuve ahí o yo no lo vi. No funciona así. La publicidad que otorga el registro tiene dos partes, ¿no?
La primera es la seguridad, la publicidad material, que es la que brinda el propio registro por su simple naturaleza o por su propia naturaleza. Cuando usted entra al sistema de registros, usted busca cualquier tipo de partida o hace una visualización o pide o quiere verificar la existencia de algún derecho, eso lo va a ver usted ahí y lo va a notar. Y si usted dice, oye, pero lo tengo solamente, lo miro, yo quisiera tenerlo conmigo para verlo. Ah, bueno, no hay ningún problema. Usted puede solicitar que se lo entregue. Y es más, usted puede solicitar, ¿no?, una constancia de que su derecho está inscrito en el registro. ¿Para qué? Para que todos sepan, pues. Ahí viene la publicidad formal en documentos emitidos por el propio registro, donde le permiten a cualquier persona tomar un conocimiento. De repente no puede acceder al registro por X y Y motivos, pero gracias a la posibilidad de obtener información del registro, yo lo puedo, ¿no?, obtener en forma física. Ahora ya la gran mayoría de personas todo lo manejan pues a nivel digital, ¿no? Entonces a nivel digital todo lo manejan, ¿no? Yo también, pero hay algunas veces es necesario tener el registro físico. ¿Ah? Entonces ahí es donde el registro se encarga de dar los famosos certificados, ¿no? Certificados que pueden ser literales o pueden ser certificados compendiosos. Otro principio que es interesante, digamos, conocer, es el principio de tracto sucesivo. ¿Cómo funciona el principio de tracto sucesivo? El principio de tracto sucesivo es un principio que tiene una suerte de parecerse a los eslabones de una cadena, ¿no? Si usted ha visto una cadena, toda la cadena está unida por eslabones que se unen y que forman un, una serie concatenada, ¿no?, de unidades y que corresponden a toda la cadena. La naturaleza del tracto sucesivo a nivel registral es que, a ver, si yo como persona me encargo propiamente eh, de inscribir mi derecho, y luego que lo he inscrito deseo trasladarlo o deseo transferirlo, el nuevo adquiriente tiene que saber que yo soy el legítimo titular de ese derecho. ¿Y cómo lo sabe? Pues gracias al principio de publicidad, ¿se acuerdan? Gracias a la publicidad, la persona, el nuevo adquirente, puede conocer quién era el titular registrado. Si yo, digamos, voy a ponerme en el ejemplo, yo voy a vender mi inmueble, yo voy a decir, mira, yo te vendo mi casa, el adquirente va a decir, yo como sé que usted es propietario, mire, acá está mi título de propiedad o acá está mi asiento registral donde dice que Emilio Figueroa es propietario de la casa tal, tal, tal. En virtud de a ello, en virtud de ello, que yo he demostrado que tengo un derecho, la otra parte con seguridad adquiere el derecho que yo le transfiero. Eh, es por eso de que el principio del tracto sucesivo tiene dos elementos muy particulares, que es el elemento primero sustantivo, que tiene que ver con el acto inscribible, o sea, de dónde estamos naciendo,
Y luego tiene un elemento adjetivo que significa que los actos que van a ir formando parte del registro van a ir, ¿no? Pueden ser totalmente independientes, pero que están concatenados. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Muy sencillo. Imagínese que alguien inscribe su derecho de propiedad de un terreno. Muy bien. A, inscribió la propiedad del terreno. Luego se lo vende a B. Muy bien. Hay un tracto sucesivo. A se lo vende a B. El terreno. Luego resulta que B decide construir sobre el terreno. Y construye, digamos, una casa de 2 pisos. Y luego B se lo vende a C. Listo. Entonces C ya es el titular. ¿Titular del terreno? No. Ya es titular, no. También de la construcción. Pero el problema es que cuando va al registro C, miren, ¿cómo ha pasado de A B a C? Cuando C va al registro, se da cuenta de que para el registrador esto es un terreno y ya, y C sabe muy bien que no es un terreno porque él compró una casa. Entonces ahí tenemos él dirá, oye, pero no es posible, pues porque yo he comprado una casa y acá aparece como terreno. ¿Qué es lo que va a decir el registrador? Lo que pasa es que no ha escrito la declaratoria de Fabio. Ah, bueno, entonces C, para hacerlo rápido, inscribe la declaratoria de Fabio. Si C decidiera venderlo a B, no solamente garantizaría el legítimo derecho que ya viene corriendo desde A a B, de B a C, desde a D, sino que además también está incluido otros actos que son totalmente independientes a la transferencia. ¿Cuál es un acto totalmente independiente a la transferencia? La declaratoria de fábrica. Totalmente independiente. Entonces, sin embargo, Sin embargo, gracias a este tracto sucesivo, es posible, ¿no?, garantizar el derecho. ¿Qué pasa si no hubiera? Si no hubiera, ahí tendremos un problema. ¿Por qué? Porque siempre estaríamos desconfiando de quien nos vende. Si no hubiera tracto sucesivo, ¿no?, no sabríamos con seguridad ni con certeza de dónde viene el derecho del que nos está vendiendo el bien o el que nos están transfiriendo la propiedad. Tendríamos que estar diciendo, ¿usted de quién lo vendió? ¿De quién se lo compró? De fulanito. A ver, quiero ir con fulanito. ¿Y fulanito de quién lo adquirió? De menganito. A ver, quiero hablar con menganito. ¿Y menganito de quién lo adquirió? De sutanito. Ah, quiero hablar con sutanito. Oh, no, no, imagínense, sería una cadena interminable, ¿no? Lo que en doctrina se llama la diabólica probatio, ¿no?, la prueba diabólica. Saber probar, y antes de quién, y antes de quién, y tú antes de quién, y tú antes de quién. Para evitar eso, para evitar eso, existe el tracto sucesivo, ¿no? ¿Cuáles son las únicas excepciones? Las inmatriculaciones y la disolución de sociedades irregulares. Esas son las únicas excepciones que existen. Inmatriculación o primera inscripción de dominio, porque obviamente no hay pues un bien antes, ¿no? O mejor dicho, no hay, el bien nace por primera vez, entonces al inscribirlo por primera vez nace también el primer derecho de propiedad. Entonces no ha habido antes nada, por eso se da no existe tracto sucesivo. A partir de ahí sí va a crecer, ¿no?, la cadena, pero antes no. ¿Ya? Por eso esta resolución del Tribunal Registral, pues, ¿no?, que dice que se debe verificar quién realiza la disposición, ¿no?, para garantizar que no
abusen, no se rompa el tracto sucesivo, ¿ya? Otro principio es el principio de especialidad, que dirá que no es igual al principio de titulación auténtica, no es igual al principio de legitimación. ¿Cuál es el principio de especialidad? ¿Se acuerdan cuando conversábamos que cada sistema francés, alemán, ¿no? Australiano, español, tiene su propia manera, ¿no? de regularse? Bueno, el principio de especialidad es ese, ¿no? La propia forma de regular nuestros derechos. La manera que nosotros, nuestro sistema registral ha decidido, ha sido por optar por dos principales sistemas, el sistema de folio real y el sistema de folio personal, ¿no? ¿Por qué ha decidido hacerlo de esa manera? Para tener un orden de cómo regular los derechos que se inscriben. Imagínense y cómo funciona eso, para luego después complicarle la existencia. ¿Cómo funciona eso? Muy sencillo. El principio de la legalidad te dice, por cada bien se abre una partida. Muy bien, por cada bien se abre una partida. Perfecto. Y en esa partida se va a inscribir todos los actos que correspondan a ese bien. Todos, cualquiera, pero que tengan relación con ese bien. Muy bien. Entonces ahí se inscribe todos los actos. Cuanto más actos sean, más se van a inscribir. Y luego está el folio personal, que es, dijeron, oye, pero eso es para los inmuebles. Sí, pues, pero también podemos utilizar el sistema de folio personal. ¿Por qué? Por cada persona se abrirá una partida registral. Oye, pero por cada persona sí, pero en situaciones muy particulares. ¿En qué sentido? Cuando muera o cuando dé testamento o cuando otorgue poderes de representación. En ese momento se generará un folio personal. Por cada persona, todos los actos que corren. Por ahí bien, ¿dónde hay registro? El folio real, en el registro de predios. Ahí está el registro real. ¿Dónde hay folio real? En el registro vehicular, porque ahí también se escriben los vehículos, ahí también hay. ¿Dónde hay folio personal? En el registro de personas naturales. ¿Dónde hay folio personal? En el registro de personas jurídicas. Por ahí dijeron, oye, el folio causal en el registro mobiliario de contratos. Bueno, que ya va a dejar de ser, o mejor dicho, ya está derogado, si acaso, con la nueva ley de garantía mobiliaria, ya no, ya adiós, registro mobiliario. Ahí se va, poco a poco lo vamos a ir, se va a ir eliminando, pero es un registro causal. Otro registro causal que todavía existe es el registro de contratos mineros. ¿Ya? El registro de contratos mineros sí, también es un registro causal, pero es un registro muy particular, ¿no? Muy particular. ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, el principio de especialidad, ¿no? Pero principal, muy pocos son los folios causales, por si acaso, muy pocos. Siempre son o folio real o folio causal. El principio de legitimación, ¿ya? No es igual al principio de legalidad. ¿Qué es lo que busca el principio de legitimación? ¿Ya? Esto tiene que ver con el famoso artículo 2013 del Código Civil, que fue modificado. ¿Ya? Antes, porque había una modificación, porque antes el Código Civil ya hablaba.
sobre los actos que se inscriben en el registro, pues no, eh, no tenían capacidad de tener ninguna, podría decirse, ningún tipo de observación, ¿no? Y eso traía un problema. Justo de ahorita le voy a hablar, le voy a ver el Código Civil para mostrar que lo decía el 20, que lo que dice el 2013, que tuvo una modificación que en realidad no fue lo más agradable que digamos, pero bueno, pues logró algo interesante, ¿no? A ver, ¿qué dice el 2013? Lo voy a poner acá. Acá estás. ¿Qué decía el 2013 antes? ¿No? Lo voy a poner, se lo voy a poner en el chat para que ustedes lo vean. Porque tuvo una modificación en el año 2015, el artículo 23. Acá está. Así decía el artículo 23. Esto es lo que decía. El contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Nada más. Eso es lo que decía. Sin embargo, en el año 2015 salió la modificación. Esta es la modificación que tiene el artículo 2013. El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales. Creó ahí el tema de la, nació por el tema de la oposición, cambió el procedimiento registral que antes no permitía oposición, ahora sí se permite, por eso dice, no se rectifica por las instancias registrales, o sea, creó la posibilidad de que un acto jurídico que ingrese en el registro y que tenga algún vicio pueda ser corregido por las instancias registrales o por el órgano judicial o por el órgano arbitral, por un árbitro. Y después decía, ¿no? El asiento registral debe ser cancelado, debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos establecidos con arreglo a disposiciones vigentes. Hasta ahí, en mi opinión personal, estaba hermoso el artículo. ¿Cuál es la discrepancia y cuál es el sentido que hay algunos colegas que no les gusta? Lo que ponen al final, que yo considero que no debió ponerse. Algunos opinan de que sí, está bien, pero realmente creo que le está poniendo más leña al fuego cuando dice que la inscripción no convalida actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Decir eso es decir, en el registro, mira, de repente ingresa un acto nulo, ¿ya? Pero por si acaso la inscripción no convalida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No se supone que el principio de legalidad lo que pretende es garantizar que no cualquier acto ingrese al registro? No me han hablado que la legalidad es el control que realiza el registrador, ¿no? La evaluación integral, completa, autónoma, ¿no? Y ahora tú me vienes a decir de que pueden ingresar actos nulos al registro, pero que la inscripción no los convalida.
no, no. Miren, yo también lo llevo por el lado amable, ¿ah? ¿Ya? O sea, yo lo llevo por el lado amable. Oye, cuando te dice eso el artículo, es que, oye, por si acaso es que, mira, es que de repente se nos puede pasar, pero eso no significa que después se anule, pues veamos, pues. Sí, pues, pero deberías haberlo dicho. Hasta ahí, ese párrafo creo que no tendría ningún sentido. Creo que no habría necesidad. Si ya me estás diciendo arriba, si ya me estás diciendo arriba que produce sus efectos mientras que no se rectifique, ¿no? Hasta ahí te entiendo clarísimo. ¿Por qué decirme no convalidar? No convalidar. Y usted dice, un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo más común, ¿no? Imagínese usted, ¿ya? Imagínese usted que celebra una compraventa, ¿ya? Y, o mejor dicho, ¿no? Se inscribe en el registro una compraventa donde A le vende la propiedad a la B, ¿no? Listo. Y luego, cuando ya está en trámite la inscripción, ¿no? Porque A le vende a B y hacen todo el trámite, la minuta, escritura pública, llevan el parte de registro y resulta que A no es el que firmó la escritura pública, sino que lo han suplantado. La verdadera persona A nunca firmó, nunca. Y pensemos, ¿ya? Que se inscribe ese acto jurídico. Se inscribió en el registro. ¿Es un acto nulo? Claro que es un acto nulo, porque no hubo manifestación de voluntad. Si uno hubo manifestación de voluntad, eh, lo dice cualquier estudiante de derecho, sabe muy bien que los requisitos para la validez de un acto jurídico es la manifestación de voluntad. En ese acto jurídico no hubo manifestación de voluntad, por lo tanto, ese acto ha nacido nulo. Pero fíjese que se escribió en el registro, se escribió, y el registrador va a decir 2013, no convalida la inscripción. Ah, no, si ya produjo efectos, oiga. Ah, pero la parte tiene derecho a poder solicitarse. Sí, sí, sí. Vía judicial. Nulidad de acto jurídico. Sí, muchas gracias. ¿Cuánto te demoras para una nulidad de acto jurídico? ¿Es 5 años? ¿10 años? Pero bueno, no quiero echar más esa la leída, pero la idea es que comprenda la situación, ¿no? Eh, Sin embargo, ya vamos a hablar cuando veamos procedimiento registral, que es posible oponerse, ¿no? Hay un procedimiento ahí para oponerse, pero deben tener en cuenta de que ese procedimiento tampoco no lo hacen cualquiera, sino eso lo hace el notario o el cónsul o el juez, o dependiendo. ¿Cuál es la idea de la legitimación? La legitimación implica que si alguien logra que su derecho se inscriba, ese derecho se entiende que es totalmente válido y se presume cierto. O sea, la primera parte del artículo 2013 es lo que interesa. El contenido del asiento registral se presume cierto, se presume. Si nadie atenta contra esa presunción, entonces será cierto y producirá todos sus efectos. Si nadie atenta contra él y sin, por más que alguien quiera y no logra desvirtuarlo, seguirá produciendo efectos.
Por eso el tribunal registral dice que la inscripción es precedida por una calificación rigurosa de la legalidad de los títulos, lo que refuerza la presunción de exactitud y validez de los asientos. Entonces, si todo eso pasa, ¿por qué diantres tú agarras y en el 2013 le pones no convalida? Vamos a ver otro principio, que es el principio de prioridad preferente, ¿no? El prioridad preferente deben haber escuchado, prioridad preferente, primero era el tiempo, primero era el derecho, ¿no? Prio tempore, prio iure. Es algo muy sencillo, ¿no? El primero es la cola gana, punto. ¿Ya? Forma mucho más sencilla, ¿no? Acá lo que importa es el rango, ¿ya? Lo que importa es el rango, ¿ya? Entonces, si lo que importa es el rango, ¿ya? La primera persona que está o que solicita la inscripción en el registro es la que se va a inscribir, ¿no? La idea de la prioridad preferente es garantizar eso, ¿no? La prioridad en el rango. Cuando alguien presente un título en el registro, ¿no? Cuando alguien lo presente, ese derecho que se ha presentado con anterioridad tendrá una suerte de prioridad frente a otros que vengan después. ¿Ya? Ahora, eso no significa que los que vengan después no puedan ingresar al registro, porque es muy probable que pueda ingresar, ¿no? Si llega después, siempre y cuando la inscripción de uno no determine la imposibilidad del otro. Me explico. ¿Ya? Imaginemos, A le vende una propiedad a B, ¿ok? Y B le vende la propiedad a C. ¿Ya? Imaginemos que A, o para hacerlo más sencillo, mejor, A le vende a B y A también le vende a C. ¿Ya? A es el sinvergüenza que le vende a B y A es el sinvergüenza que también le vende a C el mismo inmueble. A B se lo vende en enero y a C se lo vende en marzo. Obviamente, si ustedes piensan y dicen, bueno, si A se lo vendió en enero a B, B es realmente el propietario. Si A luego se lo vende en marzo a C, entonces C no es el propietario porque el legítimo propietario sería B. Pero ¿qué pasa si B no lleva su título al registro y C sí lo lleva? Y C ingresa, digamos, hoy ya estamos 7 de abril, ¿no? Ya. C lo ingresa al registro a las 8 de la noche y B lo ingresa también al registro, pero a las 8:30. Para efectos de orden, B es primero y C es después. Pero resulta que si C al presentarse primero en el registro, ha logrado que su derecho tenga una prioridad preferente antes el de B, inclusive teniendo B una fecha anterior a la de C. ¿Qué va a suceder? Si se logra inscribir la compra-venta de C, cuando llegue B, no va a poder inscribir su derecho, porque el registrador va a decir, oiga, aquí el propietario era A, que se lo vendió a una persona C. A no se lo vendió a B, porque aquí se ve y aquí está la compra-venta
de A y C. Por lo tanto, A no podría haberle vendido a B. ¿Qué es lo que causó esta prioridad preferente? Impedir que el título de B ingrese. Eso es un ejemplo de la prioridad preferente cuando el registro impide. Sin embargo, yo ya les he explicado que hay situaciones en donde la prioridad preferente no aplica cuando la inscripción de uno no impide la inscripción del otro. Digamos, ¿no? Pongamos un ejemplo también. Imagínense que yo presento en el registro una compra-venta, ¿no? Donde es compra-venta de A favor mío. De A me lo vende a mí, a favor de Emilio Figueroa. Correcto. Muy bien. Pero A, ¿ya? Eh, y yo presento mi escritura pública, todo para inscribir, ¿no? Y resulta que cuando el registrador agarra y revisa, dice, oiga, señor Emilio Figueroa, usted ha comprado la casa ubicada en Avenida Lima 123, pero resulta que aquí en el registro, ¿no? En el registro dice que no sé, es Avelina Lima, ¿no? 123. Acá dice que es Avenida Lima, lote 4. Uy, uy, ay, ay. Entonces yo agarro y me voy a la municipalidad, tramito un certificado de numeración y lo presento también al registro. Mi título está primero, la compra-venta, y presento otro título, que es el certificado de numeración, que está detrás. ¿Usted qué cree? Que el registrador me va a decir, no, no, no se inscribe porque primero en el tiempo, primero en el derecho, pues, ¿no? Entonces, tu certificado de tu título, donde está el certificado de numeración, está después. Hasta que no se inscriba a este, no pasa este, ¿no? Va a decir, no, señor, sí puede ir, porque el hecho de que puede pasar, ¿por qué? Porque el hecho de que se inscriba la numeración no va a afectar mi derecho de propiedad. Al contrario, va a ayudarme a garantizar mi derecho de propiedad, porque con ese certificado de numeración se tiene claro cuál es el bien que yo estoy adquiriendo. Entonces, la prioridad preferente lo que hace es orientada a títulos, ¿no? Que son incompatibles, pero cuando títulos que son compatibles no hay ningún problema, se les permite, ¿no? Eh, Dice, doctor, en el ejemplo de doble venta, si B no le paga A y por esa razón A le rompe el contrato con carta notarial a A y luego A le vende a C y lo escribe en los registros, sin embargo la posición no tiene B. Es que ahí estamos hablando de otro tema, mi estimada Janet, porque en primer lugar, el hecho de que le haya roto el contrato no significa que ya no exista venta. Lo que tendría que haber es una resolución del contrato de compra-venta, ¿no? Y la resolución se tiene que mandar con carta notarial. A eso sí, ¿ya? El hecho de que tenga la posesión, si yo ya he resuelto el contrato, lo que hago es quitarle el título que tenía. Tenía un título en virtud de la compra-venta, pero como no pagó, puedo yo resolver el contrato. Al resolver el contrato, le quito el título. Tengo toda la posibilidad de vender solo a otra persona y si esa otra persona me paga, sin ningún problema, es el nuevo propietario. Así aparezca B como tú me pones como posesionario. ¿Ya? El otro tipo de prioridad es la prioridad excluyente. Aquí sí funciona cuando se trata de títulos incompatibles. Aquí es el famoso cierre del registro, ¿no? Un título cuando ingresa, lo que causa es una exclusión de todos los que todos los que vienen detrás, ¿no? Famoso cierre registral. ¿Y por qué hace eso?
¿Por qué se busca o por qué la prioridad excluyente lo que hace es cerrar el registro? ¿Por qué? Porque lo que pretende es garantizar que el derecho que está en primer lugar en virtud de la prioridad preferente mantenga esas condiciones para que si viene otro título después, ese título no perjudique a los derechos que ya se han ganado con, con el título que venía primero, ¿no? ¿Ya? Normalmente, un ejemplo de prioridad excluyente es el famoso bloqueo registral, ¿no? Bloqueo registral es un tipo de prioridad excluyente porque cuando uno escribe un bloqueo, lo que está garantizando es que no se inscriba ningún otro que no sea el que el bloqueo está reservando prioridad. Y una vez, y además, podría usted presentar, imagínense, acá está el bloqueo, ¿ya? Presenta una compra-venta y presenta otro documento y otro documento y otro documento, no se van a inscribir porque está el bloqueo. O un embargo, no se va a inscribir porque está el bloqueo. Y puede venir al final la compra-venta, que tiene que ver con el bloqueo, y pasarse encima de todos para lograr la inscripción. Eso ya lo he visto y sí se puede hacer. Eso. Digamos, mi estimado José Luis, que hay preguntas que me encantaría resolverla, pero son personales. Eh, Al final de esta diapositiva está mi correo. Encantadísimo, me escribes ahí, que te lo voy a poner, y encantadísimo de cualquier consulta, ¿no? No es lo mismo el bloqueo que la reserva registral. Tienen particularidades, pero no es lo mismo. Ya, por si acaso. Ya. Eh, entonces, ese es el tema de la prioridad excluyente. ¿Ok? Eh, Luego tenemos finalmente, ¿no? La fe pública registral, ¿no? Esto también ha sido materia de discusión, ¿no? Porque también fue materia de una modificación en el año 2015, así como se modificó en el año, el artículo 2013, también el 2014 se modificó. ¿Qué es lo que decía el 2014? Acá se lo voy a poner. ¿Qué es lo que decía el 2014? Acá está. Sí, así es, exactamente. Eso es lo que decía la 2014. En el chat les estoy poniendo lo que decía el 2014 antes de la modificación y acá tienen en la diapositiva lo que decía el 2014 después de la modificación en el año 2015, ¿no? Te dirán, "Bueno, prácticamente lo mismo". No, 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 no. No. Si se dan cuenta, la antigua redacción del 2014 decía que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelve el del otorgante por causas, por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe la antenuncia la inactitud del registro. Pero lo que me interesa es lo que dice ahí, ¿no? Que resuelva de causa que no consten en los registros públicos. Entonces la gran mayoría de abogados decía, ah, bueno, no consta en registros públicos, muy fácil, voy a sacar una partida registral. En esa partida registral, a ver, dice, ¿no? Que fulanito es propietario. Listo. Si por OV se anulaba, ¿no? Si por OV lo impugnaban, decían, no, señor, yo adquirí de buena fe porque ahí decía que fulanito era el propietario. Pero lo que no sabían o lo que no se publicó en el registro, lamentablemente, era que el título archivado de esa persona que aparecía como propietaria, resulta
de que tenía una limitación, una condición, había un cargo o había una limitación, digamos, que no constaba en el registro, en la partida registral, pero sí constaba en el título archivado. Y no era, y usted dirá, ¿y por qué no lo publicitó? Pues, porque de repente se le olvidó al registrador hacerlo, se le olvidó, pero eso no significa que no existiera. Es por eso de que se modificó el artículo, como ustedes están viendo ahí. Me dice, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el otorgante. Hasta ahí todo está bien. Es igualito que el anterior. Por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados. O sea, quiere decir de que al abogado, en buena manera, la ley le decía, oye, no te puedes solo hacer una labor tan fácil, tan simple como ingresar con tu cuenta, ¿no? Bajarte la partida y ya está. Ya, sobre eso es y punto. ¿Y qué pasa si hay algo más adentro? ¿Qué pasa si hay algo más en el título archivado que no se ha publicitado y tú compras sobre la base de eso? Y después se resuelve ese contrato en virtud de eso que tú, abogado, no revisaste y que estaba en el título archivado. Sí, yo comprendo que alguno dirá, pues, pero, Rolpe, pero qué bueno, voy a estar revisando el título archivado. Mire, eh, yo no voy a, digamos, yo no voy a opinar por cualquier u otro colega, pero creo que un buen profesional no solamente debe ser, sino también parecer. Y yo estoy de acuerdo con esa modificación del 2014. ¿Por qué? Porque nos obliga a cualquier profesional del derecho y ustedes que están y les interesa este tema, darse cuenta de que se necesita ser mucho más preciso, porque pudiera darse el caso, no digo que siempre, pero pudiera darse el caso de que en el título archivado hay algo que pudiera afectar la transferencia o que pudiera afectar la operación que usted pretenda hacer. El registro no es infalible. Los registradores no son infalibles. Entonces, con mayor razón. Tenemos en claro, no. ¿Qué pasa si se le olvidó? Mira, le voy a contar un caso. Sorry. Las donaciones, cuando se trata de donaciones, eh, más propiamente los anticipos de legítima, ¿no? Pero en las donaciones también hay la posibilidad de revertirlas. Hay posibilidad de revertirlas. Se tiene que poner una cláusula, por supuesto. Pero ¿qué pasa si no lo indicaste, ¿no? Yo normalmente cuando hago mi contrato pongo una cláusula de reversión. Pero ¿qué pasa si no la consignaron como cláusula propiamente, sino que la pusieron como una condición? Mira, donación, la casa, tal, ¿no? Pero siempre y cuando la donación, ¿no? Servirán sus efectos siempre y cuando la, el propietario la venda, ¿no? Dentro de ah, dentro de los 15 días, ¿no?
o siempre y cuando no se destine para tal o cual cosa. Eso estaba ahí, pero no lo publicitó el registrador. ¿Qué pasaría si se hace una compraventa en contra de esa condición establecida en la cláusula? Es nula. La transferencia es nula. Pues que diga específicamente, ¿no? Claro, ¿no? Que no se debe vender, sino también se debe donar. O sea que el donatario le dijo, si vas a transferir esta propiedad, la dona, no la vendes. Y yo la vendí. O viceversa. Pasó. O en el anticipo de legítima, que es peor, porque en el anticipo de legítima, ¿qué pasa si no se colocó que el anticipo era colacionable y las personas vendieron el inmueble cuando no debería venderlo? En fin. No, son cosas diferentes, ¿no? La reversión es el hecho de que el, el contrato regrese al propietario. Bueno, digamos, lo, para no complicarte, los efectos son iguales, pero las situaciones son diferentes. ¿Ok? Pero los efectos son iguales. Regresa a eso, personalmente, es muy delicado. Por lo tanto, yo les recomiendo que siempre, bajo estas condiciones, ya revisen siempre la partida registral. Bien, eso ha sido todo. Les agradezco. Ahí está, le decía mi correo. Yo sé que de repente hay algunas preguntas, ¿no? Que se van a quedar en el tintero. Por eso les dejo mi correo para que me puedan escribir sin ningún problema, sin ningún compromiso. Ya si el tema se complica, ya entonces ya eso es otro cantar. Pero encantadísimo que puedan escribir, ¿no? a este correo y resolver cualquier pregunta. No sé si alguno tiene alguna pregunta, de repente podemos ver un tema, pero ya repito, lo que no queda o que no puedo, me escriban, por favor, ¿no? Gracias, gracias, gracias. A ver, ¿cuál es la finalidad de inmovilizar temporalmente una partida registrada en el registro de predios y concluir el plazo de movilización? Esta se levanta automáticamente. No, bueno, la idea de la inmovilización es un derecho del propietario, ¿ah? Si desea bien, pero si no, tampoco no. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es una medida de protección, porque yo también he visto que algunos lo utilizan pues para que no les vayan a suplantar, ¿no? Pero creo que hay otras maneras. Eh, ah, en la casación, la Corte menciona la buena fe objetiva, razón de un caso interesante, es decir, que las consultas de registros es de buena fe objetiva. Sí he escuchado de eso, ¿no? Es que en realidad es cierto, pues el artículo 2014 se habla de la buena fe objetiva, porque tú tienes que estar completamente seguro de con quién estás transando, ¿no? Con quién estás contratando, ¿no? Pues yo sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, eh, me hubiera gustado, no sé de este caso, pero me parece interesante, ¿no? Voy a revisarlo, ¿no? 2021, ya, ahorita lo voy a copiar para tenerla acá. Casación, ahí está, casación. Ya, la voy a buscar. Bien, había alguien que está levantando la mano, a ver, vamos a rapidito, a ver si puede prender el micro. Edgar, te Sí, doctor, escucho. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué Justamente tal?
Está. Buenas noches. Quería hacer dos preguntas puntuales, doctor, justamente con respecto a la inmovilización de partida. La pregunta es si la inmovilización de partida interrumpe la prescripción adquisitiva de dominio. Ese es uno. Teniendo en cuenta que hay dos casaciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que sí dan a favor de que sí, la inmovilización de partida sí interrumpe. Ese es uno, sí interrumpe la prescripción. Y el otro, la otra pregunta es de que eh, la prescripción en un predio urbano que está con supuestamente con embargo registral, en ese caso, hay una prescripción que se está tomando en cuenta, que ha sido planteado ante un juez. ¿Cómo quedaría el embargo, doctor? Hay una inscripción de embargo registral, pero nos hemos dado cuenta que el embargo realmente es trucho, ya, simplemente porque en una asociación de propietarios de una urbanización les ha puesto a toditos, pero se da cuenta que es trucho. Entonces, ¿qué es lo que el embargo surge efecto ahí, doctor? Esa es la pregunta. A ver, primero por partes, ¿no? Yo no creo que una inmovilización de partidas interrumpa la prescripción, ¿ah? ¿Estás seguro de eso? Porque yo que tengo entendido, hay resoluciones del tribunal donde dice que no interrumpe, ¿ah? Si acaso, pero bueno, se tendría que buscar. Lo otro no me quedó claro, o sea, un embargo, si el embargo podría afectar la prescripción adquisitiva de dominio, sí la puede afectar, afecta la pacificidad. O sea, así sea trucho, afecta la pacificidad. Más aún que el tema del embargo está inscrito en el registro. Ahí sí tendríamos que ver, si tú te dices es trucho, vamos a ver si realmente lo es, ¿no? Porque si lo es, si realmente es trucho, entonces no afecta, se entiende una vez que se levanta en la partida registral, es como si no hubiera existido, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? ¿Ya? A ver, gracias, gracias. Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntame. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Doctor, bueno, excelente su ponencia como siempre. Siempre que puedo lo sigo en los cursos que dicta, Muy, muy porque amable, muchas gracias. complementa mis estudios de derecho, ¿no? Doctor, pero Gracias, tengo una gracias. duda. Bueno, usted dice que el derecho preferente, quien inscribe primero, eh, ya tiene seguridad jurídica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un juicio de nulidad de acto jurídico sobre esa propiedad? ¿Se puede combatir esa nulidad de acto jurídico porque es realmente ilegítima, ilegal, desde donde yo lo veo, porque ahí no hubo manifestación de voluntad del vendedor? Y dos, los herederos del vendedor que falleció vendieron la propiedad, o sea, los hermanos, porque este señor no tuvo hijos ni esposa, se la vendieron a una pareja de esposos. Y esa pareja de esposos inscribió la propiedad, el registrador público vio que cumplía con todos los requisitos y la inscribió. Pero luego vino esta otra persona y dijo, bueno, nulidad de acto jurídico porque el señor que falleció, que era el legítimo dueño, me lo vendió primero a mí, ¿no? Entonces, se puede combatir luego esa nulidad de acto jurídico, porque ya pasaron más de 10 años y tengo entendido que ya ahí no cabe ya la nulidad de acto jurídico de la compra-venta que ellos hicieron con el legítimo dueño, pero se puede combatir en los registros públicos cuando ellos quieran inscribir la propiedad, porque según lo que ha explicado, lo que está registrado está oleado y sacramentado, así vengan después y quieran Ah, quitar, no, 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 no. Yo no he ¿no? dicho que lo que está inscrito en el registro es inmutable, ¿no? Ok, ok. No, se puede, puede variar, puede cambiar, puede alterar. Es más, el 2013 dice puede variar siempre y cuando no se rectifique o altere su validez. Entonces, Ya. se puede, si un derecho que está inscrito luego de haber luego de haber pasado un proceso judicial es desvirtuado, es desvirtuado. Ahora, cada una de las partes va a tener su posibilidad de decir, oye,
prescribió tu derecho de acción, no prescribió tu derecho de acción, tu acto jurídico no era nulo o no era nulo. Bueno, eso lo resolverá el Poder Judicial, pero mientras que no se cambie o no se determine la condición jurídica de ese acto jurídico, seguirá en el registro. ¿Se puede combatir? Claro que se puede combatir, pero eso, el propio código te le dice, no, o combátelo judicialmente, combátelo administrativamente o combátelo arbitralmente. Ok, doctor, gracias. Gracias. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? José Antonio, ¿cómo estás? Prende tu micro que no sigue, está apagado. Ahora Sí. sí. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. Bueno, mi pregunta iba para lo siguiente. Se ha terminado un proceso por sucesión intestada. Sin embargo, la otra parte ha iniciado un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, a lo cual el Sobre la tribunal sucesión. de Sobre la la sucesión. sucesión. No, Ok, sí, exactamente por la sucesión. ok, ok. Entonces, para poder garantizar que ese bien no se pueda disponer, ya sea por compra-venta o donación, entonces, ¿sería factible plantear una medida cautelar de anotación a la demanda o qué tipo de proceso sería para poder garantizar el inmueble A ver, pero, a ver, si, ¿quién es? Tú eres el que está por nulidad, ¿correcto? por la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Ya, entonces si tú estás por el tema de la nulidad, yo recomendaría anotar la demanda en el registro. Anotación a la demanda. Claro, eso Doctor, es así. sí, en la misma pregunta, doctor. Hay dos inmuebles. ¿El arancel se pagaría por los dos o uno solo sería? Claro, por todo lo que tú quieras, porque ahí vas a estar discutiendo sobre, me imagino que en esa sucesión deben haber hablado de los dos inmuebles. Entonces, si tú vas a hacer una nulidad, me imagino que no vas a hacer una nulidad de uno y luego la nulidad del otro, tiene que ser los dos. No, me Entonces, refiero sobre los al dos, anotación de demanda sobre los dos, claro. arancel judicial por derecho. Arancel judicial, me refiero. No te sabría decir, no tengo ahorita. Ay, ay. Sí, doctor, ya, Eso muchas tiene que ver. gracias. Sí, gracias, De doctor. nada, nada. Ya. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una pequeña consulta. La inmovilización de partida normalmente lo hemos visto en predios, pero ¿cabe la posibilidad de inmovilizar partida de una aeronave para evitar el embargo, eso? No te sabría decir si la inmovilización de partidas funciona en aeronaves. Lo dudo, ¿ah? Lo dudo, porque creo que eso solamente es para predios. Para aeronaves no. Es más, las aeronaves creo que están consideradas, no me acuerdo si con esta modificación que se hizo del 1400, como muebles. Y creo que solamente la inmovilización es para inmuebles. Entonces ahí sí me agarraste, no te sabría decir, no te sabría decir. Me dicen, bloqueo registral también impide que se inscriban medidas cautelares de embargo. Claro, todo el bloqueo es sumamente poderoso, ¿ah? Así que si ustedes se inscriben un bloqueo, no se inscribe nada más, ¿ya? A ver, ya para terminar, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. No te escucho. A ver, prende tu micro, por favor. Buenas Y ahora noches, sí. doctor. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo buenas estás? noches. Buenas Mire, noches. doctor, es un contrato, o sea, estoy solicitando contrato de nulidad de compra-venta. Lo que pasa, esta propiedad que está en Ancash es de tres hermanos, en la cual uno de ellos ha vendido la propiedad, pero ha cerrado el contrato trayendo a la persona, pues al comprador de Ancash aquí en Lima. Y bueno, acá lo ha suscrito, pero como no le ha surtido efecto legalizarlo aquí en Lima, ni tampoco legalizarlo en el distrito donde está
el predio, ha recurrido a otro distrito del Ancash a legalizarlo con un juez de paz no letrado, ¿no? De tercera nominación. Previo a Ya, esto, previo a esto, cuando se le encontró al señor en posesión del predio, le hice la denuncia penal por usurpación, pero Fiscalía de Antonio Ramón de Ancash, ellos determinan que el señor lo ha comprado y ha presentado el documento compra-venta y bueno, no, ellos no lo toman el caso como usurpación, sino dice debe verse como partición o división del predio. Entonces, pero ¿cómo vas a ver en división y partición del predio? Esto tiene un testamento. He logrado descubrir, se puede decir, porque mi mamá siempre decía hay un testamento. El testamento es un testamento que no tiene fecha y no tiene firma del testador. Más bien es celebrado el testamento por de el hijo mayor de los testadores. Entonces, para mí no tiene ese, ese testamento es falso, ¿no? Entonces, primero yo ya, lo ahí denuncio por usurpación, sí. Y lo también que le digo pasa es al que, fiscal, sí, doctor, le digo, para terminar, y le digo al fiscal que ahí hay, aparte de la usurpación, hay el otro delito de falsedad genérica que se deriva, y previo a ello le digo el contrato de compra-venta, después que se hace la denuncia, la denuncia en el juez de paz no le he dado el distrito, tampoco no me lo presentaron a mi persona, sino lo exhibieron cuando se dio el caso de la denuncia penal en fiscalía, ¿no? Pero no, fiscalía no mira, resuelve, pues no resuelve como institución. claro, claro, mira, Juan Carlos, acá hay varios temas que siento que hay muchas cosas aquí que resolver. Si deseas, ahí tienes mi correo, escríbeme para tenerlo más en claro el problema, pero no te podría dar una respuesta inmediata porque creo que hay varias situaciones, el tema de la nulidad, el tema del testamento, el tema de Sí. la legalización, entonces hay muchas cosas que que tendrían que analizarse uno por uno para poder darte una respuesta medianamente acertada, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, y también para los que están ahí, que no van a poder, no les puedo responder, escríbanme, ¿no? En la medida de lo posible, de repente tengo una respuesta rápida, pero en tu caso no le podría hacer, no podría hacerlo. Yo te recomiendo me Pero escribas, de repente sí, podemos sí. arreglar, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, muchas gracias Juan Carlos, Gracias. gracias a ustedes. Ya nos vemos la siguiente sesión, el viernes, y ahí de repente resolvemos más consultas. Que tengan una bonita noche. Nos vemos. Muchas gracias.